Tardes. Hoy vamos a hablar sobre un santo magnífico, Mijit, San José, como Padre amoroso de nuestro Señor Jesucristo, pero también Padre de toda la humanidad. Vamos a ver cómo ha sido su evolución iconográfica. El 1 de mayo del 2013, memoria de San José Obrero, en el decreto Paternas Vices, firmado por el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares, junto con el arzobispo secretario Artur Roche, se manifiesta la decisión de Benedicto XVI de acoger las numerosas peticiones recibidas desde muchos lugares, la que fue confirmada por su sucesor, el Papa Francisco, quien decidió realizar una pequeña modificación en las oraciones de la misa para alentar la devoción a San José, debido, seguramente, aunque no se explicita en el decreto, también como respuesta a los múltiples ataques que se hacen en nuestros días contra la familia, el niño en el vientre de la madre, la paternidad responsable, el trabajo digno, la iglesia y la castidad. Todas estas advocaciones de intercesión que posee el Padre humano de nuestro Salvador. En la Iglesia Católica, dice el decreto, los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida a San José y han honrado solemne y constantemente la memoria del esposo castísimo de la Madre de Dios y patrón celeste de toda la Iglesia, hasta el punto de que ya el beato Juan XXIII, durante el Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, decretó que se añadiera su nombre en el antiquísimo canon romano. Esto nos está diciendo en Paternas Vices el Papa. Con respecto a las imágenes josefinas, este decreto propició que aumentara su circulación en el ciberespacio, páginas, periódicos digitales, blogs, etc., tanto para ilustración de artículos, noticias, novenas y oraciones, como también para soporte a la devoción y rezo a San José. La religiosidad y la necesidad de los creyentes de apoyarse en representaciones visuales no ha variado con respecto a épocas anteriores. Son los medios de transmisión los que han sufrido un cambio vertiginoso, que requiere que las imágenes del Salvador, su madre, la Virgen María, así como también los santos, se transmitan sobre todo a través de los medios electrónicos de comunicación, para que los fieles tengan fácil acceso y se sientan cercanos a los modelos de santidad que coinciden con sus actividades laborales, sociales o privadas. La estampa o imagen devocional tiene actualmente un carácter utilitario y pragmático, pues cada vez es más complicado acudir a una iglesia para orar, o también se practica la oración privada a la par que la pública, y para ello se requiere de una pintura donde concentrar la atención y que sirva como base inspiracional para meditar. Con respecto a la imagen, hoy se presenta con un estilo sencillo, familiar, realista y pintoresco, inclinado a exaltar lo milagroso, piadoso, comillas, a la manera de un caballero que cumple el ideal caballeresco y religioso. Ahora el santo se convierte en el nuevo héroe, en un santo mártir y además un santo intercesor. La forma en que debía ser representado un santo fue reglamentada en el Concilio de Trento, iniciado en 1545 y terminado en 1563. Por lo regular se partía de una vera efigies realizada en vida o al cadáver del santo, y tales estampas o reproducciones del retrato original podían curar por contacto, podían restañar heridas, quitar el dolor de corazón, evitar la asfixia por atragantamiento, sanar la erisipela, la hidropesía, el garrotillo, la peste, las tercianas y, por supuesto, hablar imaginativamente con quienes oraban ante ellas. Era común para el misticismo
creer que la visión implicaba un contacto físico entre el observador y lo observado sobrenatural, que pasaba a los ojos del alma a través de signos visibles. El ojo físico, oculos carnis, pasa la imagen al óculos espirituales o el ojo del alma y de ahí al óculos rationalis, que es el último escalón antes de llegar a la contemplación o éxtasis. Meditar ante las imágenes era una actividad que movía a los laicos a imitar a los santos, a vivir también temporalmente en comunidad con ellos. Con la Imago Pietatis se pretende lograr un coloquio entre la imagen y el devoto. Es por eso tan importante que la mirada del santo parezca que mira al espectador. Ya desde el año 2009, durante la 63 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Benedicto XVI lanzó una exhortación a todos los presentes para llevar al mundo digital el testimonio de su fe. Él decía en ese momento: amigos, sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. En los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces, la evangelización, para dar fruto, tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos con el fin de tocar su mente y su corazón. Así también ahora el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. Es por esta respuesta que se ha dado a la invitación del Papa emérito que hoy en día podemos contar con una gran cantidad de imágenes de San José en sus distintas advocaciones: Padre amoroso de Jesús, como carpintero u obrero, esposo fidelísimo, protector de la familia, intercesor de la buena muerte, patrono de la Iglesia. Y esto es lo que analizaremos para valorar su pertinencia dentro de los cánones tridentinos de decoro y exaltación de los rasgos más importantes de la vida del santo, así como también de la eficacia como imagen devocional que mueva y conmueva al devoto que la utiliza. Esto se conoce como inmersión empática. ¿Qué tanto son empáticas estas imágenes, cromos u obras artísticas en el caso de algunas? Se define la imagen devocional por su función. Sirve para provocar y captar la contemplación del fiel. Su uso incluye la manipulación y portabilidad. Por eso no hay forma de quitarle valor artístico si es que lo tiene. Al mismo tiempo que es una herramienta para la meditación de aquellos episodios más relevantes para el espectador. Hoy en día es muy frecuente que el devoto tenga estas imágenes y oraciones en su celular, iPad o en la computadora, donde las puede utilizar sin temor al maltrato o extravío. La devoción privada necesita siempre de una imagen donde aparezcan los elementos fundamentales de una escena narrativa sobre la vida del santo, o el mismo Jesús y su Madre María, que sea particularmente sensible para el creyente. Se pretende, a partir del contacto visual con la pintura, que el devoto pueda comenzar la meditación o beneficiarse de la gracia emanada del objeto contemplado. Estas imágenes devocionales fueron tan exitosas desde la Edad Media que se reprodujeron y vendieron no solo para los nobles y ricos comerciantes, sino que también los sectores menos favorecidos económicamente pudieron adquirir estampas o copias altamente valoradas, pues no eran tenidas como una ilusión estética, sino como un instrumento de poder sobrenatural. Haciendo el parangón con una situación pictórica, se decía que así como el pintor mira una y otra vez al modelo que intenta retratar para captar los rasgos físicos y psicológicos que después colocará en el lienzo, así el espectador debería estudiar cada acción del santo para imitarlo en su vida diaria, pues este es un ejemplo de vida y a veces hasta de muerte, al haber obedecido e imitado la palabra de Cristo.
esto conocido como la imitatio Christi. La vida del santo entonces se vuelve ejemplar o exempla, como un espejo de virtudes que todo seguidor de Cristo debe imitar. Es por eso que en la pintura se condensa uno o varios actos virtuosos del santo, junto con sus atributos, que sirven como loci mnemotécnico para que el devoto pueda distinguirlo de otros y recuerde una guía de su propia acción en la vida. Con respecto a las imágenes josefinas que transitan a diario en los círculos cristianos, es evidente que tanto los fondos como la vestimenta y poses de San José, en cualquiera de sus advocaciones, han sufrido una evolución e inculturación para incorporarlo al imaginario devocional del siglo XXI, fenómeno que, dicho sea de paso, no es original en nuestro siglo, pues se sabe que ya los primeros 12 franciscanos que vinieron a la Nueva España en el siglo XVI organizaron un proceso de revalorización de la figura de San José al nombrarlo patrono de la conversión de los indígenas, además de fundar la primera iglesia para los nativos, bautizándola como San José de los naturales. Allí los franciscanos enseñaban en náhuatl y trataban de profundizar en la cultura de sus alumnos para encontrar vasos comunicantes entre los contenidos de la evangelización y la cultura prehispánica. Por eso tuvieron tanto éxito y fueron tan amados por los naturales de la religión. Hoy en día vemos que también la actualización externa acontece con imágenes de la Virgen de Guadalupe reelaboradas para niños y adolescentes, por ejemplo los de la marca Destroyer Amparín, o la de San Judas Tadeo, o el mismo Jesús y su padre adoptivo, aunque es innegable también la finalidad económica de estas y otras marcas registradas, que por supuesto pues no tienen nada que ver con la iglesia. Evolución de la iconografía de San José. Bueno, la representación de San José no siempre fue la de un hombre joven o de mediana edad. En imágenes medievales es frecuente encontrar la representación del santo de acuerdo a un libro titulado La historia de San José el Carpintero, un evangelio apócrifo donde se afirma que murió a los 111 años, por lo que se supone que debió haber contraído matrimonio con María alrededor de los 80 años. Esto seguramente con el propósito de reforzar el carácter virginal de la Madre del Salvador, lo que por otro lado hacía poco creíble que, si José era un anciano, pudiera haber tomado al niño y a su madre para viajar desde Nazaret hasta Egipto, luego regresar y trabajar como carpintero muchos años más para sostener, alimentar y educar al Hijo de Dios. Al correr del tiempo, las representaciones comenzaron a cambiar, porque desde el siglo XVI se empieza a representar a San José separado de su familia, y es entonces cuando surge la polémica de cómo representarlo, si de 40, 30 o más joven aún, con objeto de darle mayor autenticidad histórica, apartándose así de la imagen medieval que lo había representado como anciano desaliñado y sin importancia protagónica. Comenta el mismo Emil Male que San Pedro Canicio apoyaba la idea de un San José anciano porque así lo imaginaba el pueblo. Sin embargo, Molano defendía su imagen de hombre joven, idea que fue apoyada por la mayoría de los escritores, como Jaselius y Francisco Suárez, que lo consideraban de no más de 40 años, e incluso de 30. Sor María de Ágreda, además, en sus revelaciones dice que cuando San José se casó con la Virgen, tenía 33 años. De este modo fue haciéndose cada vez más frecuente que San José se representara de mediana edad, de aspecto vigoroso y con fuerza moral, pues como afirma Francisco Pacheco en su celebérrimo libro El arte de la pintura, la Virgen se desposó de 14 años y San José de poco más de 30. A partir de aquí, y sobre todo en España, empieza a representarse a San José como un hombre de mediana edad,
fuerte, lleno de vigor y respeto, tal y como lo hizo Bartolomé Esteban Muriño en varias de sus pinturas. Aquí, por ejemplo, podemos ver la misma imagen de los desposorios de la Virgen, pero en una versión del Perugino y en otra de Rafael. En la de Perugino podemos ver a un San José muy anciano, le falta el cabello, tiene la piel arrugada. Sin embargo, en la misma época, Rafaelo pinta su misma pintura de los desposorios de la Virgen y vemos que es un San José muy joven, con el cabello rubio, la barba bien crecida, sin arrugas en la cara, casi de la edad de la Virgen María. Así que ya a partir del Renacimiento ya se venía haciendo esta representación de San José joven. Aquí vemos a dos pinturas de Bartolomé Esteban Murillo, donde nos damos cuenta en la primera, San José con el niño, que la barba y el cabello están oscuros, su piel es bastante lozana, lo cual implica una edad juvenil, ¿no? Máximo quizá unos 25 años. Y en la pintura de al lado, también de Murillo, es la huida a Egipto. Ahí vemos a San José representado con un sombrero, pero que le tapa el cabello. Sin embargo, podemos ver su barba crecida y oscura. En el siglo XVIII, aquí, por ejemplo, tenemos a los San José representados como ancianos. Para el siglo XVIII, Juan Interián de Ayala, en su obra El pintor cristiano y erudito, o Tratado de los errores que suelen cometerse frecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas, publicada por primera vez en 1730, afirma que es cosa verdaderamente ridícula pintar a San José viejo, recargado sobre un bastón mientras contempla a Jesús recién nacido. Es obvio entonces que ya para el siglo XVIII la figura de San José joven estaba aceptada, por ser más lógica y acorde con su papel como protector y custodio de la Sagrada Familia. En la Edad Moderna podemos ver entonces que San José suele pintarse como un hombre joven, quizá en la media de su vida, lleno de fuerza y capaz de afrontar la prueba de huir a Egipto para salvar la vida del niño Dios. En la pintura de Murillo que vimos anteriormente, lo observábamos ya con barba oscura, no canosa, conduciendo siempre con mucha seguridad a la rienda del asno donde va sentada su esposa, quien a su vez es trono del niño Jesús. Ahora, aquí en estas dos imágenes, ya del siglo XX, finales del siglo XX y XXI, vemos a un San José entero, muy joven, varonil. Vemos que se resaltan mucho sus manos, la fuerza de sus manos, la mirada, el cabello, todo denota que es un hombre joven todavía. Aquí en estas dos también aún lo vemos en la del lado izquierdo todavía más joven, la representación de San José con todos sus atributos, pero los rasgos de su piel, de sus manos, de su cabello son de un hombre joven. En estas, ya una del siglo XXI, igualmente lo vemos representado con juventud. Ahora, San José como un padre amoroso. Esta representación del padre putativo del Salvador ha prevalecido hasta la actualidad y de hecho la mayor parte de las esculturas y pinturas de nuestro santo en México aparece junto con el niño Jesús, ya sea cargándolo en uno de sus brazos mientras en el otro sostiene su vara o báculo con azucenas florecidas, o en otras representaciones vemos a Jesús ya mayorcito caminando de la mano de su padre terrenal. En su exhortación apostólica Redemptoris Custos de 1989, el entonces Papa y hoy Santo Grande, San Juan Pablo II, volvió a poner en relevancia el amparo especial que San José tiene sobre la Iglesia Católica, debido a varias razones, entre ellas, y en palabras de otro Papa, León XIII, su papel de
cito, custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Fin de la cita. La vida terrena del pequeño Jesús y su crecimiento en sabiduría, edad y gracia, de acuerdo a Lucas 2:52, se desarrolló dentro de la Sagrada Familia, donde José era cabeza y quien tenía la alta misión de criarlo, esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio, como corresponde a los deberes propios del Padre. José fue el hombre que por mandato divino tuvo, cito, el encargo de proveer la inserción ordenada del Hijo de Dios en el mundo, en el respeto de las disposiciones divinas y de las leyes humanas. Toda la vida, tanto privada como escondida, de Jesús ha sido confiada a su custodia. Fin de la cita, palabras del Papa San Juan Pablo II. A partir del matrimonio con María es que devienen para José su dignidad y sus derechos como padre terrenal de Jesús. Este vínculo de caridad constituyó la vida de la Sagrada Familia, primero en la pobreza de Belén, luego en el exilio de Egipto y sucesivamente después en Nazaret. Vean, estos desposorios de María del novohispano Pedro Ramírez de 1668 nos muestra ya para estas fechas muy tempranamente a un San José tan joven casi o un poco ligeramente mayor que la misma Virgen María. Siguiendo la tradición y los preceptos provenientes de la Edad Media y luego precisados por el Concilio Tridentino, las imágenes de San José con Jesús en brazos, elaboradas a fines del siglo XX, nos muestran cómo hoy en día las pinturas tienden al hiperrealismo en rostro y cuerpo. Los fondos carecen de distractores. O en el caso de esta estampa que estamos viendo en este momento en la pantalla, elaborada por Katy Lorenz, es muy sencillo, representa simplemente una terraza en Nazaret. Aunque los ropajes sigan siendo túnicas, están lo suficientemente estilizadas para darles una apariencia contemporánea, sin por ello desvirtuar aquellos elementos que permiten la mnemotecnia del Padre Nutricio de Jesús. El báculo florecido de azucenas, la mirada amorosa hacia el pequeño, las manos fuertes y seguras, el abandono y confianza del niño en su padre terrenal, tanto al dejarse llevar por el sueño entre sus brazos, como al mirar de frente al devoto, a quien le transmite la alegría y serenidad de saberse en las mejores manos, en las que el Padre Celestial escogió para que lo cuidara y lo guiara. Esto se conoce como imagen o imago pietatis. Aquí vemos como el niño está sonriente y nos está mirando a nosotros espectadores como diciéndonos, yo estoy seguro en las manos de mi Padre. Ahora bien, la advocación de José como carpintero u obrero. Cada 1 de mayo la Iglesia Católica celebra la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el siervo de Dios, el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, con objeto de cristianizar una fiesta ganada después de la muerte de trabajadores que se manifestaban en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, basada en el odio de clases con el ingrediente agregado del odio a la religión. El Papa pidió en ese día que, cito sus palabras, el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. Fin de la cita. Pío XII quiso que el santo custodio de la Sagrada Familia fuera para todos los obreros del mundo especial protector ante Dios y escudo para tutela y defensa de las penalidades y en los riesgos del trabajo.
La doctrina social de la Iglesia, a través de sus encíclicas Rerum Novarum, Mater et Magistra, Populorum Progressio, Labor in Exercens, Solicitudor ei Sociales, entre otras, manifiesta los derechos del trabajador a una vivienda digna, a formar familia, al salario justo para alimentarla y a la asistencia social para atenderle, al ocio y a practicar la religión que su conciencia le dicte. Además, recuerda la responsabilidad de los sindicatos para el logro de mejoras sociales de los distintos grupos, habida cuenta de las exigencias del bien de toda la colectividad, y se aviva también la responsabilidad política del gobernante. El mismo San Juan Pablo II, que tanto luchó por los derechos del trabajador en su natal Polonia y en todo el mundo, afirma que, cito, el trabajo humano y en particular el trabajo manual tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Fin de la cita. Pero, ¿cómo era José? En los evangelios canónicos, José es presentado esencialmente como un hombre piadoso y meditabundo. San Lucas recalca la importancia de San José como esposo fiel y protector, insistiendo en su papel de padre nutricio, quien, al nacer Jesús, lo envuelve en pañales y lleva al niño al templo para consagrarlo a Dios con los dones prescritos para los primogénitos. Por su parte, el Evangelio de San Mateo destaca su ascendencia de la casa de David y lo presenta como un hombre justo que acepta los deseos del Padre, para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Las alusiones a su oficio aparecen a partir del rechazo de Jesús en Nazaret, mientras enseñaba en la sinagoga, al ser señalado como el hijo del carpintero. El Evangelio de San Juan, en contraste, silencia la presencia de José al omitir los pasajes del nacimiento y la infancia de nuestro Señor, para iniciar el relato con la vida pública de Cristo. Ante la parquedad de noticias relativas a la infancia de Jesús, los fieles que deseaban conocer más detalles sobre la vida de Cristo recurrían a otras fuentes para satisfacer su curiosidad. La literatura apócrifa o extracanónica aportó las respuestas necesarias para cubrir el vacío y tuvo un gran influjo un libro titulado La historia de José el Carpintero, un relato ortodoxo cuya forma literaria se presenta como una lectura litúrgica para ser leída en conmemoración de la festividad de San José. Se trata del relato revelado por Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos, desde donde se recoge la historia de José antes de desposar a María, junto con la infancia de Jesús, a lo que se añade una segunda parte relativa a los últimos años de su vida y finalmente el fallecimiento del santo a los 111 años. En este relato consta explícitamente su oficio de carpintero, que recoge luego San Justino en el siglo II, al indicar que era un trabajador de la madera que elaboraba arados, para sugerir la probabilidad de que el propio Jesús trabajara junto a su padre nutricio. También Orígenes se hace eco de este oficio al señalar que el pagano Celso conocía a Cristo como carpintero. Esta narración nos aproxima a la figura de este humilde Faber Lignarus, descendiente de la estirpe de David, anunciado primero en el Pentateuco y luego profetizado en Isaías. Al revisar la historia sagrada, la pintura de la Edad Media recuperó la humilde circunstancia del Hijo de Dios viviendo en el obrador de un noble artesano, trabajador de la madera. Posteriormente, durante el Renacimiento y el Barroco, San José es representado junto con su familia en su taller,
donde podemos observar su banco de trabajo, sus herramientas y también a su esposa, ya sea leyendo, bordando o hilando, mientras el niño es iniciado por su padre putativo en la labor. El taller es, en estas pinturas, también la casa, y los tres conviven en ella, realizando sus labores. La escena de la Sagrada Familia en el ámbito íntimo del hogar del carpintero constituyó uno de los temas preeminentes de los sermones, pero también de las pinturas. Aquí en esta pintura que estamos observando, de Miquel Esteve, aproximadamente hecha en 1515, en este óleo podemos ver en primer plano a la Virgen que está observando a su hijo cómo juega con un perrito. Al lado está su primo, Juan, el que después será el Bautista. En la parte de atrás está la abuela. Qué curioso, Santa Ana leyendo un libro, y más atrás podemos ver el obrador de José. Él está trabajando y vemos a la calle, vemos cómo pasa la gente, cómo transita la vida, mientras en el interior del taller, casa de la Sagrada Familia, pues se dan acciones cotidianas. Ahora, en esta otra pintura, que está hecha por el mexicano Rafael Flores en 1857, época del Romanticismo, vemos que San José apoya sus manos y su cuerpo sobre la madera, o sea, su materia de trabajo, al tiempo que mira con devoción la cruz que el niño ha confeccionado. Esto se llama prolepsis, es decir, es una anticipación de lo que pasará en el futuro de la vida de Cristo, la cruz en la mano, ¿verdad? Aquí aparecen confluir varias ideas propias del siglo XIX. La entrega cabal al trabajo por parte de San José como cumplimiento de una voluntad superior, entraña sacrificio y renuncia, pero es también garantía de elevación moral y mejoramiento social del núcleo familiar. La Virgen María, sentada al lado derecho del espectador, abandona sus útiles de hilar y cruza las manos bajo el mentón, también observando lo que ha confeccionado su hijo, la cruz. A sus pies hay una cesta de labores que contiene telas de color verde, blanco y rojo, muy probablemente representando a la bandera de México. En la pared sobre el lado izquierdo hay un nicho que tiene un par de frascos de cristal con agua. El más pequeño contiene 3 azucenas, símbolo de la castidad de los esposos. Sobre la pared derecha hay una repisa con una plomada y otras herramientas de trabajo, y debajo de ella se ve una escuadra y una regla, medio cubiertas por una prenda de vestir. Los 3 personajes tienen halo, y es evidente que la luz que ilumina la estancia proviene de ellos. Todo cumple con el decoro y los preceptos tridentinos, además de dar un discurso político de crítica a la recién proclamada Constitución de 1857 y la reciente pérdida del territorio norteño de México. Ya en los albores del siglo XXI, la Sagrada Familia sigue representándose con los aspectos, el decoro y proporción marcados por el Concilio de Trento en el siglo XVI, así como también con lo afirmado en el Concilio Vaticano II de 1963. Como ejemplo de esta afirmación tenemos la pintura realizada para la iglesia de San José de Sevilla por el artista también sevillano Arístides Artal, la que nos muestra al obrador en su taller acompañado de su familia. La Virgen, de aproximadamente 13 años, está vestida con manto rojo de terciopelo y capa dorada, mientras lleva entre las manos una tela blanca en un bastidor que borda al mismo tiempo que observa sonriente a Jesús. Sabemos que en la iconografía bizantina el uso de ciertos colores en los ropajes tiene un significado determinado. El manto rojo quiere señalar la parte terrenal del personaje y el dorado en un manto significa estar llena de luz divina. La juventud de María puede quizás sorprender al espectador actual,
pero es así como Francisco Pacheco, en su tratado sobre la pintura, había dejado dicho que las Inmaculadas debían tener 12 o 13 años, por lo que resulta entonces claro que Artal a finales del siglo XX sigue los cánones tridentinos y también del Vaticano II al representar así a la Virgen. Este taller que vemos en la pintura de Artal tiene piso de madera gruesa y sobre la pared podemos apreciar las herramientas del carpintero, además de una pintura muy curiosa de los abuelos del niño, Joaquín y Ana, quienes no poseen nimbo, pero sí los 3 personajes de la Sagrada Familia que aparecen en primer plano, completando así a la familia entera que incluye a los abuelos. El manto de Jesús es de una blancura excepcional, al igual que el de San José, que lo repite parecido al de su hijo, excepto por el bordado del cuello que adorna al del niño, quien además lleva en sus manos un mazo, mientras escucha atento las indicaciones que le da San José para realizar una columna o base. Volviendo al uso de los colores, sabemos que el blanco no es propiamente un color, sino la suma de todos ellos, por eso representa en los iconos a la luz misma. Es el color de la vida nueva. La pared que puede apreciarse al fondo es, al igual que el piso, de tablones de madera, por lo que en la pintura predominan los colores ocre y café, iluminados por los aros de santidad que brillan en las cabezas de los esposos y su hijo. Estos colores, al ser la mezcla de varios otros, como el rojo y el azul, representan a la tierra, pero también significan humildad, ya que esta palabra proviene del latín humus, que quiere decir sumisión, queriendo expresar entonces esta pintura que el hogar donde habitó el Hijo de Dios y su familia era un sitio humilde, lleno de vida cotidiana, pues Jesús nació y creció como uno más de nosotros dentro de una familia igual a todas en su labor, pero ejemplar para todas las demás en su proceder. Esta pintura resulta, por lo dicho anteriormente, canónica en todos sus detalles, pero contrasta con la anterior del mexicano Rafael Flores, realizada a mediados del siglo XIX en el hiperrealismo de los rostros que la hacen parecer casi una fotografía tomada en el justo momento de intimidad familiar, detalle que puede atraer al devoto del siglo XXI, acostumbrado a la exposición de imágenes de gran pixelaje. Se cumple así la imago pietatis, es decir, el devoto queda atraído por la escena que contempla y que puede darle pie a la meditación y a la oración. La importancia del trabajo en la vida del hombre actual requiere que se conozcan y asimilen aquellos contenidos de la vida de San José, comillas, que ayuden a todos los hombres a acercarse a través de él a Dios, Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo y a profundizar en sus vidas la amistad de Cristo, nos dice San Juan Pablo II. En estos 20 años que van del siglo XXI, los derechos de los trabajadores cada vez han sido más mermados, sus raquíticos salarios, pero sobre todo la incertidumbre de alcanzar un trabajo estable y digno, hacen que los devotos busquen la intercesión del custodio de obreros y trabajadores para pedir su mediación y protección en la labor que dignifica a Dios y a su criatura. San Juan Pablo II, en su encíclica dirigida a los trabajadores, Laborem Exercens, destacó que, cito, mediante el trabajo digno el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Fin de la cita. Por eso es tan importante en esta advocación el resaltar que San José Carpintero debió transmitir a su hijo su oficio, digno de un Dios que estaba aprendiendo a ser el mejor de los hombres.
Siguiendo con el mismo tema de San José Carpintero, vemos que su representación se ha ido modificando para responder a los tiempos que corren, hasta hacer de su actividad más bien un simbolismo en las nuevas imágenes. En el cuadro titulado Mi padre me enseña, que estamos viendo ahora, la pintora norteamericana Christine Brown trata a un hombre joven que cuida de su hijo pequeño con el esmero de un padre solícito, mientras que el hijo, inclinado hacia el pecho del santo y mirándolo con ojos llenos de amor y admiración, así como con una sonrisa en los labios, nos transmite con su afecto mucha fuerza, porque el niño se ve seguro con un padre como él, como San José, que tiene felicidad y vuelca todo su afecto en el gesto y la mirada. Por su parte, San José mira a su hijo con mucha ternura, a la vez de mucha seguridad. Lo lleva en su regazo y más que el rostro, vemos en primer plano su brazo izquierdo, fuerte y varonil, con el que ayuda a su pequeño hijo a cargar el mazo, mientras que la mano derecha sostiene a su niño con tranquilidad y afecto, acercando su cuerpecito al pecho de su padre terrenal. En esta imagen se resalta la fortaleza y el brío de José, al mismo tiempo que un gran amor y ternura hacia el pequeño Jesús. El fondo queda delimitado tan solo por una pared de arcilla, pero los atributos de San José Obrero, el mandil y sus herramientas que cuelgan de un bolso de cuero atado a la cintura, nos hacen reconocer al santo patrón del trabajo. Así como Jesús niño era débil y dependiente de sus padres cuando era pequeño, de la misma manera los devotos deben confiar sus preocupaciones laborales, familiares, religiosas, de salud y de matrimonio al Padre terrenal de Cristo, porque Él es el custodio fiel de todo aquel que se acerca a su persona y pide su intercesión. Dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa en Santa Marta que él piensa en San José como el guardián de las debilidades, también de nuestras debilidades. De hecho, dice el Papa Francisco, Él es capaz de hacer nacer muchas cosas bonitas de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Él es guardián de las debilidades para que se conviertan en firmes en la fe. Acabo la cita. En la pintura siguiente que estamos observando ahora, realizada por el pintor mexicano Efrén Ordóñez Villalobos, fallecido en el 2011, reconocemos a San José por su atributo del mandil de cuero y por situarse a la espalda de su hijo, como protegiéndolo con sus manos abiertas. Jesús niño lleva el pan y el pez en las manos, así como su aureola, pero el paisaje ha cambiado radicalmente. La naturaleza nazarena ha dejado el paso a la fábrica, al camino árido y a las chimeneas de nuestra época. Ahora estamos frente a un paisaje citadino, donde vive el obrero y trabajador, entre los que también caminan José y Jesús. Significativamente, José, junto a su hijo, se encuentra al inicio del sendero del trabajo, representado en las figuras de las construcciones que, en silueta, simbolizan los lugares donde tiene origen la creación del esfuerzo e ingenio humanos. En primer plano vemos al niño Jesús, cuya mirada nos contempla y al mismo tiempo nos interpela. El pequeño sostiene en su mano derecha un pan y en la izquierda un pez, que nos recuerda la multiplicación de panes y peces, dicha en Juan 6, del 1 al 15 versículos. Estos son a su vez símbolos de la Eucaristía que alimenta y da vigor en el trabajo de construir un mundo de justicia que el Hijo de Dios nos vino a enseñar. Ahora bien, José, en su advocación de cabeza de la Sagrada Familia, es en la primera iglesia doméstica, la Sagrada Familia, donde todas las familias cristianas deberían mirarse. San José, el buen padre,
es captado en las pinturas como un tutor dulce, amoroso, delicado, pero también con una postura fuerte y mirada decidida, en un rostro joven que marca la castidad y el corazón enamorado de los designios de Dios y de la Virgen, a quienes sirve con lealtad y fidelidad. La vida para San José estaba centrada en hacer la voluntad de Dios. Por eso, desde que supo cuál era su misión, se abocó a cuidar de la Virgen y de su hijo putativo en todas las etapas de su vida, de manera oculta y sencilla. Las imágenes que representan estos pasajes hoy se han actualizado con técnica fotográfica, pero teniendo en cuenta todos los detalles necesarios en cada episodio. Hacer meditar sobre que la relación entre la juventud y castidad es muy importante. Por eso vemos que muchas de las pinturas actuales de la Sagrada Familia muestran a José como un hombre joven que ha sabido hacer a un lado sus deseos para cumplir con los del Creador. Supo mantenerse en el silencio activo y permaneció custodiando a su esposa y a su hijo hasta que fue llamado por el Padre Celestial. Lo mismo sucede con la figura del niño frente al Padre terrenal. Jesús es tierno, diligente, totalmente amable a la vista del devoto que pasa la mirada de su figura a la de su Padre providente, que ya se acerca o a la distancia, siempre está al pendiente de la seguridad del pequeño. En esta figura, en esta pintura de Katy Lawrence, titulada La Sagrada Familia, vemos que la pintora se ha inspirado en el Evangelio del Pseudo Mateo, en el capítulo 20, donde se narra que, descansando un rato en el camino a Egipto, la Virgen tuvo la ocurrencia de comer de una gran palmera, pero San José no alcanzó a bajar su fruto, además de lo preocupado que estaba por no hallar agua para beber. Fue entonces que Jesús le ordenó: agáchate, árbol, y con tus frutos da un refrigerio a mi madre. Después le mandó que volviera a erguirse y romper con sus raíces una vena de agua subterránea para que José pudiera recoger agua de su manantial y que el asno pudiera beber de él. En cada una de las imágenes, esta última y las demás que hemos analizado, se hace patente que los pintores se basan en pasajes de los evangelios, sean canónicos o apócrifos, pero siempre para recalcar cómo se edifica la familia a su unión pura, al amor y acompañamiento en cada acción de la vida cotidiana, que debe tener siempre presente la alegría y el agradecimiento al Creador, quien es el que provee la vida, el alimento, la compañía incondicional y el amor de los próximos. Finalmente, podemos observar que en esta otra obra del pintor mexicano Ordóñez Villalobos, Jesús tiene la mano izquierda en su pecho y la mano derecha en una postura típica de la iconografía oriental, que indica que Él es quien habla. De hecho, la posición de su mano corresponde a la mirada que nos dirige en esta imagen. A sus lados se encuentran José y María con dos signos típicamente eucarísticos, el vino y el pan. Los padres de Jesús con estos signos encuadran y nos presentan a su Hijo, quien a través de estos elementos manifestará su amor entregándose para salvación nuestra, y en su infinita bondad se nos dará como alimento de vida eterna. María, a su lado izquierdo, sostiene un canasto con 3 panes, como señalando que Jesús es el pan de vida, de acuerdo a Juan 6:35. A su lado derecho se encuentra José con una jarra de vino. Este representa el vino nuevo que Jesús viene a traer a la humanidad y que requiere nuevos odres. Marcos 2:18 al 22. O también puede simbolizar la sangre derramada a la que Jesús hará alusión en la última cena, después de haber invitado a sus discípulos a beber. Mateo 26:26. Por último, es interesante resaltar la frase latina que aparece al frente de esta pintura: et erat subditus illis, y vivía sujeto a ellos, tomada de Lucas 2, versículo 51.
Esta frase señala la obediencia que tuvo Jesús hacia sus padres terrenales en el hogar de Nazaret, y que vuelve a apelar al espectador para que medite en la importancia del respeto a los padres, a su obediencia, cuidado y amor, pues si hasta el Salvador lo hizo con los suyos, cuánto más todos aquellos cristianos que miren a José y María como es un espejo de virtudes a seguir e imitar en la vida cotidiana. Bueno, pues como conclusión, podemos decir que en esta época que nos ha tocado vivir, tan desalentada y con tantos conflictos con respecto a la familia, al trabajo y a la fe, la figura de San José nos transmite que la esperanza y la alegría deben estar presentes en nuestro diario vivir, que la ternura no se contrapone a la fuerza, que la castidad nos salva no solo de enfermedades físicas, sino también de frustraciones y falsas creencias, que el amor hacia Dios abocado en el prójimo se muestra a través de obras cotidianas de misericordia. Todos estos son mensajes trascendentales que no han caducado a través del tiempo y que debemos tener en cuenta un poco más en nuestros días. San José no solo fue el esposo protector de la que pronunció el fiat para que la voluntad de Dios se realizara, sino que a partir de esa conducción supo proteger a ella y al niño, y también se dio a la tarea de enseñar al Salvador el verdadero significado del amor humano, creando una atmósfera en la tierra a la medida de su condición divina. Con su labor de humilde carpintero, José pudo sostener con dignidad a su familia, sin privarlos de nada, pues la base que antepuso a todo fue el amor ágape, con la entrega incondicional a la encomienda que Dios le requirió. Y eso lo pudo transmitir al joven Jesús a través de su ejemplo firme y seguro, su compañía, sus enseñanzas y su amor, con lo que la labor de padre, de esposo, de creyente en los designios divinos y de trabajador se dignificaron, además de que la castidad, la familia, la fidelidad a Dios y el trabajo humano fueron con ellos santificados. Como todo hijo que ama y convive con su padre, Jesús debió parecerse a José, en el modo de trabajar, en los rasgos de su carácter, en el estilo de hablar, en su espíritu de observación, en su forma de sentarse a la mesa y de partir el pan, en su gusto por exponer la palabra de Dios de una manera concreta. Tomando ejemplo de las acciones cotidianas de su Padre terrenal, Jesús refleja lo que ha sido su infancia y su juventud, y por tanto su trato con José. Ese Jesús que es hombre, que habla con el acento de una región determinada de Israel, que se parece a un artesano llamado José, ese es el Hijo de Dios. Pero, ¿quién puede enseñarle algo a Dios? José pudo. Le enseñó a comportarse como el mejor de los hombres, primero como niño, luego como muchacho que ayuda en el taller a su padre y finalmente como adulto que se dirige a la humanidad. Que San José sea un maestro ejemplar en el servir de la misión salvífica de Cristo, tarea que en la Iglesia compete a todos y a cada uno, a los esposos y a los padres, a los hijos frente a los progenitores, a quienes viven del trabajo de sus manos o de cualquier otro tipo de labor, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a las convocadas al apostolado, que en realidad somos todos, pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, pues espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.